Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal Lógica CPP. El día de hoy hablaremos sobre dos tipos de datos que no hemos hablado hasta el momento, como lo son, también conocidos como tipos básicos de datos, que son los caracteres y los tipos de datos lógicos. El día de hoy haremos una pequeña recopilación del uso que se le da a estos tipos de datos en C++ y cómo implementarlos a la hora de programar. Sobre los datos de tipo lógico, eh, haremos como una introducción y hablaremos más a fondo sobre estos tipos de datos junto con en el siguiente capítulo sobre las estructuras de decisión. Entonces, ahorita vamos a hablar de manera breve sobre estos tipos de datos. Muy bien, empecemos. Hasta los momentos habíamos dicho que como tipos de datos teníamos los enteros y los reales, y a partir de ellos dos salían un subconjunto de enteros y un subconjunto de reales, como lo eran el long in, el using in, el double y los otros mencionados. Muy bien, el día de hoy hablaremos inicialmente sobre los caracteres o más reconocidos como tipos de datos escalares no numéricos. ¿Sí? Recordemos que un número escalar es aquel cuyo dominio o valor representa un orden. Es decir, un número escalar es aquel que representa un valor. Puede ser entero, real, carácter, lógico o apuntador. Entonces, hoy vamos a hablar sobre los caracteres y los datos lógicos. Los apuntadores no los tocaremos porque eso los veremos un poco más adelante. El tipo de dato carácter. El tipo de dato carácter es el que nos ayuda en C++ o en cualquier lenguaje de programación a usar los caracteres, o mejor dicho, las letras. Para poder usar una letra en cualquier lenguaje de programación, no la podemos almacenar en una variable entera o en una variable real, sino que tenemos que hacer uso de la variable o del tipo de dato char que representa o que almacena un valor no numérico, sino carácter, una letra del alfabeto, desde la A hasta la Z. ¿Sí? Entonces esto es importante que lo tengamos claro y nos va a servir de mucho a la hora de usarlo en cualquier lenguaje de programación, en este caso mediante la variable reservada char. Es el tipo de dato. En este caso, recordemos que para utilizar los enteros los declaramos mediante in, para usar los reales utilizamos el float, y ahora para declarar variables de tipo carácter utilizamos char. Si le indicamos char en nuestro programa, recordemos que para declarar variables ponemos el tipo de dato, en este caso char o carácter, el nombre de la variable, en este caso carácter, y cerramos con punto y coma. Recuerden que las variables las podemos autoinicializar cuando las declaramos, y para inicializarlas o para
asignarles un valor a una variable de tipo carácter, no lo podemos hacer como lo veníamos haciendo con los números, que poníamos 2 o 2,5 y el compilador lo asignaba a la variable. En este caso, para almacenar un carácter no podemos poner solamente la E o la variable, sino que tenemos que hacer uso de las comillas simples en C++ y dentro del uso de las comillas simples poner la variable. Y de este caso estaríamos asignándole la letra E a la variable carácter, de manera que si mostramos en pantalla la variable E carácter, veremos en pantalla la letra E. Entonces vamos a compilar el programa y ver que nos muestre efectivamente en pantalla la letra E. Y acá lo tenemos. Y fíjense, acá nos aparece la letra E, que fue la que le asignamos a la variable carácter. Las variables de tipo carácter se pueden incrementar o decrementar, así como lo hacíamos con los reales y los enteros. ¿Por qué? Porque cada variable, cada letra en el código ASCII representa un número y al sumar o multiplicar o dividir o incrementar o decrementar ese carácter, no lo estamos haciendo con la letra, sino con el valor numérico del código ASCII que representa esa letra. ¿Sí? Entonces, para poder manejar las letras o caracteres como números, tendríamos que aprendernos todos el código ASCII y su equivalente para poder hacerlo la referente al caso. Entonces, dice, en este lenguaje los caracteres se pueden sumar, restar, multiplicar, dividir, calcular el resto, incrementar y decrementar, tal como lo mencionamos. Y eso lo podemos hacer por el ASCII. Por ejemplo, dama es este número ASCII, 64, 61 y 6D. Entonces, hasta este momento queda claro el uso del carácter. Su uso es simple, no tiene mayor trascendencia. Por ejemplo, con esto lo podríamos de una manera más simbólica, lo podríamos utilizar para rellenar un nombre. Por ejemplo, si yo pongo L1, L2, L3 y L4, vamos a poner otra L5 y tomo cada variable como una letra de un nombre, yo muy bien pudiera leer mediante el comando cin a L1, L2, L3, L4 y a L5 como caracteres. Los pudiera leer por teclado, de la misma manera como leía números. Recuerden que esto es un método de entrada múltiple, donde voy a leer 5 caracteres. C++ lee de manera secuencial, es decir,
la primera letra la almacena aquí, la segunda letra la almacena aquí, la tercera aquí y así sucesivamente hasta la última. Entonces, esto se puede abreviar por esa manera, porque C++ trabaja de manera secuencial. Entonces, en cada variable de tipo char se va a almacenar un solo carácter. Entonces, acá podríamos mostrar a L1, L2, L3, L4 y a L5. Y si compilamos este programa, sabiendo que cada variable de tipo char corresponde a un carácter, verifiquemos. Por ejemplo, aquí nos está pidiendo que introduzcamos una letra. Lo podemos hacer de manera secuencial, letra por letra, o introducir el nombre, por ejemplo, María, que tiene 5. Si lo introducimos de manera así, directa, esto no quiere decir que María se va a almacenar en L1, porque L1 solamente almacena un char, un carácter. Entonces, como C++, compilador de C++ es secuencialmente uno por uno, en la M la va a guardar en L1, la va a guardar en L2 y así sucesivamente. Si damos Enter, verifiquen que nos muestra María al final. ¿Por qué? Porque mandamos a mostrar todas las variables en pantalla. Entonces, de esta manera es como se le da uso al tipo de dato char, y con él se puede de distinta u otra manera usar en los programas dependiendo de lo que se quiera hacer. Esto lo vamos a mejorar un poco cuando veamos vectores, pero por los momentos esta es la manera de guardar nombres. ¿Sí? Si yo quiero un nombre de 10 espacios que tiene 10 letras, tengo que leer 10 variables y así sucesivamente. Bien, entonces quedando claro esto, pasemos ahora a hablar de otro tipo de dato básico muy importante, como lo es el lógico o booleano, que es el conjunto formado por los valores verdadero o falso, true o false. ¿Sí? Este tipo de dato es el tipo de dato más importante que hay en cualquier lenguaje de programación, bien sea C++ o bien sea cualquier otro lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque es el dato lógico, es la parte lógica la que nos ayuda en cualquier ejecución del programa. En este caso, las variables lógicas toman un papel muy importante a la hora de programar, y es importantísimo resaltar su uso, porque la mayoría de los programadores no le dan un uso a este tipo de variable, que es muy importante, y lo vamos a explicar muy a fondo junto con las estructuras de decisión en el próximo capítulo, para que veamos más a fondo cuál es el objetivo de este tipo de datos. Entonces, aquí solamente vamos a hablar muy por encima sobre el tipo de datos. Entonces, en C++, para declarar variables de tipo booleana o lógicas, se utiliza la palabra reservada bool, que es el tipo de dato lógico, y seguidamente su nombre, el nombre de la variable, y estas variables solamente pueden almacenar valores como verdadero o falso. Solamente pueden almacenar esos dos valores.
no pueden almacenar más otro valor, porque asignarles otro valor crea un error en la compilación del programa, un error lógico como un error de compilación. Entonces, la manera para hacer declaraciones en C++ de este tipo de datos es mediante la palabra reservada bool, seguidamente el nombre de la variable, podemos poner lógico y punto y coma. Si yo quiero asignarle un valor, puedo declararla como true, puedo crear otra, lógico 2, en false, que es falso, y estos son los dos únicos valores que pueden optar o almacenar las variables de tipo bool. Y si yo muestro en pantalla a lógico y a lógico 2, veremos que no vamos a mostrar en pantalla o a ver en pantalla precisamente lo que estamos almacenando, como es true o false, sino que vemos un 1 y un 0. Estos son los valores que el compilador entiende como lógicos, 0 y 1 o 1 y 0. 1 para falso, para verdadero, y 0 para falso. Es decir, 1 y 0 también le podríamos almacenar en las variables de tipo booleano. ¿Por qué? Porque es su equivalente. ¿Sí? Si usamos el 1 en una variable booleana, es como si le estuviéramos poniendo verdadero. Y si utilizamos el 0, es como si le estuviéramos poniendo falso. Entonces, estos son los únicos valores que puede obtener las variables booleanas. Su uso, hasta ahorita el uso no pudiera ser muy relevante con lo que hemos visto del lenguaje de programación. Hasta ahorita muchos se podrían preguntar cómo puedo utilizar yo esta variable. ¿Cómo? Sí se podría utilizar dependiendo de el programa que se quiera hacer, pero en este caso tiene un uso hasta ahorita un poco reducido, pero se ampliará cuando veamos las estructuras de decisión. Es ahí donde recae todo el peso de las variables lógicas, que se va a entender más adelante. Entonces, esto que está acá son los operadores lógicos y todo demás. Esto lo vamos a ver en el siguiente video. Quiero dejar este video hasta aquí porque me parece de vital importancia trabajar las variables lógicas junto con lo que es las estructuras de decisión o selección, porque para mí tienen el mismo peso y el mismo valor, tienen la misma importancia, ¿sí? Normalmente esto no se ve así, en cualquier curso, en cualquier parte, no lo dan así, pero yo he querido hacerlo así porque me parece que es lo más correcto y que es la mejor manera para que se entienda. Entonces, en el siguiente video, hablaremos sobre este tema más a fondo. Espero les haya servido el video, les haya ayudado y les haya podido ser de utilidad. Si les gustó o tienen cualquier duda, no olviden dejar su comentario que con gusto les responderé. Entonces, nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse al programa.